El propósito del juego es ganar. Y la manera de ganar es lo que siempre puede llegar a causar confusiones. ¿Tú tienes claras cuáles son las reglas del juego? Y al juego al que me refiero tiene que ver el juego del dinero. Este que está lleno de contratos, de opciones, de obligaciones y también de reglas, de cláusulas y de pautas. ¿Tú las conoces? ¿Sabes cómo utilizarlas a tu favor? El día de hoy vamos a estar hablando justamente acerca de las reglas del juego de finanzas. Cómo es que el aspecto legal va a ayudar a que tu monedero le vaya mucho mejor. No te vayas, comenzamos. El Monedero, cuidando tu dinero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a una emisión más de este martes de Monedero. A mí me da muchísimo gusto acompañarte a ti, a tu familia, allá donde estés, en tu casa o a lo mejor en tu oficina todavía. Y también estar acompañado de mis queridos amigos y compañeros de conducción. Le doy la bienvenida primero que nada a nuestro invitadazo de lujo, querido amigo Alejandro Valderas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a este programa. Muy buenas noches. Y pues vamos a abordar este tema tan interesante que importa a todos. Y también, pues, a querida amiga Adriana Cervantes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes y, por supuesto, hablar de las reglas del juego. Excelente. Y nada mejor que tener la presencia de mi querido amigo Jorge Durán. Nachito, muy buenas noches, Alex, buenas noches. Pues yo muy contento de estar como cada semana hablando de temas importantes y además de todo que hoy tenemos un invitado de lujo que va a hablar, que conoce mucho de este tema. Así es, quienes nos han seguido saben que cuando el maestro Alejandro Valderas está por aquí, es un programa que no te debes de perder, porque hablamos de temas que son legales. Entonces, todo esto que tienes dudas, que tienes preguntas, nos los puedes compartir a través de todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram, nos puedes encontrar en X, en YouTube y en todos lados busca El Monedero TV. Ahí mándanos tus preguntas, tus dudas, tus inquietudes y con gusto, pues así de la mano de nuestro especialista y de todos los que formamos parte de este proyecto, pues te vamos a apoyar a mejorar la situación de tu monedero. También te recuerdo que nos puedes encontrar siempre en televisión abierta, en el canal 16.1 o en el canal 126 de Megacable. Entonces, sea cual sea el medio, compártenos tus preguntas, tus dudas, tus inquietudes, porque el día de hoy se va a poner bueno. Y es que, maestro, tú no me vas a dejar mentir. En el derecho hay un precepto que es importantísimo, ¿no? Hay como las reglas de oro que creo que aplican en absolutamente todas las legislaturas, pero hay una que creo que siempre es importante tener presente y quiero abrir el programa justamente con ella. El desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Entonces, justamente el día de hoy, precisamente lo que queremos es que tú conozcas más acerca de tus derechos, pero también de tus obligaciones, de cuáles son estas reglas en las cuales tú tienes que cumplir para que, pues, al fin y al cabo, la ley juegue a tu favor y no en tu contra. Entonces, que tú no sepas de algo de la ley, eso no quiere decir que no lo tengas que cumplir. Es importantísimo, porque muchas veces, maestro, seguramente te ha tocado el caso de alguna persona que diga, ay, es que yo no sabía que tenía que pagar tal impuesto, o yo no sabía que tenía que cumplir tal restricción en mi contrato de seguro, o yo no sabía que pues esto iba a pasar. Y al desconocer algo, no te exime de cumplirlo, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Entonces es muy importante conocer la legislación que rige a los contratos. En principio de cuentas, debo decir que los contratos en cuanto a su forma deben ser por escrito, y cuando se trata de actos tratativos de dominio, deben constar en escritura pública. Es muy común que a veces cuando se celebra un contrato de tratativo de dominio, se haga un contrato privado de compraventa. Desde allí ya vamos a tener problemas porque a futuro vamos a tener que demandar el otorgamiento de ese contrato en escritura pública. Entonces, o a veces sucede también que en lugar de otorgar un contrato de compraventa, les otorgan un mandato para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, y dicen, ya con esto eres el propietario. No, hay que darle la forma exacta que establece la ley, porque a futuro yo, si no lo hago así, voy a tener que gastar dinero en abogado, en juicio y un desgaste impresionante. Entonces, los contratos deben constar por escrito y en casos de bienes inmuebles de venta o tratativos de dominio o de gravámenes de bienes inmuebles deben constar en escritura pública. Si no se hace así, indudablemente que mi monedero
mi dinero se va a ver muy afectado porque voy a tener que iniciar litigios para darle la forma que la ley establece. Ahora, lo que yo entiendo aquí es, hay contratos que necesitas, que sí los puedes hacer como de privados y de uno con uno y de esos no hay tanto problema. Me quiero imaginar, por ejemplo, ahí entran contratos como el abrir una cuenta de banco. Ahí entran tal vez el comprar un carro, ¿no? Entra tal vez el contratar a una persona. Pero hay otros que sí necesitas, cuando dices esto de escritura pública, ir con un notario y formalizar el contrato, ¿no? Que haya como un tercero que diga, a ver, sí ya vi que estos dos se pusieron de acuerdo y que se pusieron de acuerdo en estos términos, ¿no? Aparte de comprar una casa o un bien inmueble, ¿qué otras cosas necesitas, así como la presencia del notario para que el contrato tenga validez? Bien, tal vez en caso de que se enajene un bien, se deje en garantía, también se debe inscribir en el registro público de la propiedad. Por ejemplo, un mutuo con garantía hipotecaria. Este mutuo con garantía hipotecaria se va a inscribir en el registro público de la propiedad. Si no se inscribe, entonces no surte efectos contra terceros. Es muy importante que sí todos los actos relativos de dominio se hagan ante notario y que se inscriban en el registro público de la propiedad. Si yo no hago eso, corro el riesgo de perder todo mi patrimonio, ¿eh? Hay un contrato que es muy común, por ejemplo, el contrato de compra-venta de un auto, cuando compramos un auto. Ese tipo de contratos entonces también tienen que ser inscritos o hacerlo ante un notario público. No, únicamente los contratos que se refieren a bienes inmuebles. Bienes es decir, inmuebles. Casas, terrenos, ¿no? Bodegas, hectáreas, lo que sea, ¿no? Sí se debe inscribir en el registro público y se debe hacer ante notario público. Eso de que tú y yo somos casi como hermanos y vamos a hacer un contrato privado, a futuro vas a tener muchos problemas. O ¿sabes qué? Para que no gastes ahorita con el notario, te voy a dar un poder notarial donde tú tienes actos de dominio y administración y cuando quieras escrituras, no, allí va a haber problemas muy serios y entonces si es compraventa, le llamamos compraventa, vamos con el notario que se inscribe en el registro público de la propiedad, porque pueden pasar muchas cosas. Pueden embargar el bien, el propio vendedor lo puede volver a vender porque no hay ninguna inscripción en el registro público de la propiedad. Puede fallecer esta persona y entonces voy a tener que demandar a la sucesión el cumplimiento del contrato de compraventa o cualquier otro contrato. Es muy grave el no acudir al notario cuando se trata de bienes inmuebles y darle la vuelta o creer en la buena fe. Es bueno confiar, pero es mejor no confiar. Entonces, lo mejor es, voy al notario y hago el acto traslativo de dominio y que se inscriba en el registro público de la propiedad. Y aparte creo que mucha gente que hace como esta clase de estrategias o esta clase de caminos, lo hace como pensando en jugarle al listo y ganarle al gobierno, a los impuestos y cosas así, ¿no? Entonces creo que al fin y al cabo, por quererse ver muy listo, pues terminamos poniendo en riesgo nuestro patrimonio, ¿no? Es un ahorro muy mal entendido porque a futuro voy a tener que promover un juicio, voy a tener que enfrentar problemas legales por no hacer las cosas como establece la ley. Acto traslativo de dominio, es decir, que se transmita la propiedad de bienes inmuebles, debe ser ante notario público e inscritos en el registro público de la propiedad. Otro tipo de contratos, ¿no? Esos contratos deben constar por escrito. Si no lo hago así, en caso de incumplimiento o rescisión del contrato, voy a tener que demandar el otorgamiento del contrato por escrito y después la rescisión y el cumplimiento según sea el caso. Y es que en México, por ejemplo, muchas veces las pérdidas de las inversiones no siempre son por hacer una mala inversión, a veces es por el desconocimiento de la ley. Y es que nosotros, por ejemplo, no leemos los contratos. La verdad es que nos da flojera leer los contratos. Las letras chiquitas que dicen, no las leemos. Vamos, por ejemplo, a la compañía telefónica más grande de México y nos ponen una tablet y nos dicen, firma acá y firma acá. Y dices, bueno, ¿y qué estoy firmando? Es el contrato. ¿Quiere leerlo? Léalo. Pero pues son muchas hojas. Y sí, pues son 30, 40 hojas. Y tienes que, para leerlo ahí, está con la presión de la gente, ya te quieres llevar tu equipo, pero no te vas a poner a leerlo, ¿no? De igual manera, por ejemplo, vas a un banco, por ejemplo, solicitas un préstamo y pues te dan a firmar, firmas todo, y ya después, por ejemplo, a lo mejor yo me quiero ver muy de esas personas que son bien cumplidas y pago anticipadamente mi préstamo, ¿no? ¿Y qué pasa? Te dice, pero es que había una penalización de 5,000 pesos por haber pagado anticipadamente. ¿Y eso dónde está? Estaba en el contrato. Entonces, esas son de las pequeñas cosas malas que hacemos porque nos da flojera, porque no nos interesa realmente pues, cuidar nuestro patrimonio, porque los contratos, en lo que tú comentas, los contratos, pues ahí está establecido las cláusulas
las cláusulas en las que nos va a nosotros a proteger en el tema de una compra o de hacer algo, pues algo, una transacción que estamos haciendo, ¿no? No sé tú cómo ves, Adrián. Sí, es que al final del día, pues bueno, el contrato establece justo todos los requerimientos al momento de tú contratar, por ejemplo, bien lo decías, en una institución bancaria, pues el producto financiero. Y mucha gente no le dedica tiempo a leer con detenimiento lo que está firmando. Y si eso le agregas también pues los mismos procesos dentro de la institución, que ya tienen la fila formada, que casi apúrale porque pues, el que sigue, ¿no? Todavía con mayor razón. Entonces, entre que no le dedican el tiempo a leer con detenimiento, porque finalmente, pues también en el contrato, y bien lo mencionabas, Nacho, están sus obligaciones, sus derechos, ¿no? Y a veces, por ejemplo, la gente desconoce que en el momento en que decida, si así fuese, pues puede cancelar el contrato y no necesariamente sea un mal procedimiento, ¿no? Incluso, por ejemplo, propiamente también en las instituciones bancarias, tan solo, por ejemplo, en el 2024, el 44% de las quejas que hubo dirigidas a la Conducef fue también porque se sentían vulnerables y sobre todo porque hoy en día este tema de la inseguridad a través de las llamadas telefónicas, la extorsión, bueno, que varias, y me incluyo porque ya hemos sido víctimas de estos procesos, y es también el que nosotros tengamos ese conocimiento de a qué instancia recurrir ante ciertas situaciones, pero para poder recurrir a estas instituciones, pues necesito también tener conocimiento del contrato que estoy firmando al contratar algún servicio o producto. Y entonces, ahora más que nunca, pareciera que efectivamente el conocimiento es poder. Y estar armado del mejor conocimiento nos va a dar los mejores resultados. No se vayan, en unos momentos más continuamos, vamos a una cápsula y regresamos de vuelta al Monedero. En México, cada año se presentan más de 140,000 quejas ante la Profeco y la mayoría se debe a contratos que la gente firmó sin leer. Desde un plan de telefonía hasta la compra de un coche, todo contrato establece derechos, pero también obligaciones. Por ejemplo, si contratas un gimnasio y el contrato no especifica claramente la duración del servicio o las penalizaciones por cancelación, el negocio está violando tus derechos. La Ley Federal de Protección al Consumidor exige que todo contrato esté redactado en español, sin letras pequeñas ni cláusulas abusivas. Antes de firmar, revisa 3 cosas: el plazo, las condiciones de cancelación y los costos ocultos. Si algo no está claro, exige una copia para revisar en casa o consulta a la Profeco. Firmar sin leer es como jugar sin conocer las reglas, y casi siempre se pierde. Estamos de vuelta una vez más aquí en su programa El Monedero. Estamos hablando acerca de las reglas del juego. Todo aquello que debes de saber acerca de términos legales, de los contratos que firmas para hacer algún manejo de tu dinero, de tu patrimonio, pero también para entrar a productos financieros, a seguros, a servicios. Así que no te vayas, quédate con nosotros porque efectivamente hoy se trata de temas de legal. Y bueno, creo que hay otra de las reglas de oro que tiene el derecho. A mí me gusta hablar como mucho desde este lugar porque independientemente de donde estés en México, estés en alguna otra parte del mundo, creo que la gran mayoría de las legislaturas aplican estas reglas de oro. Y entonces hay otra que, maestro, seguramente tú conoces, que dice que primero lo que dice la ley y luego lo que dicen las personas. Entonces, ¿esto qué significa? Hay muchas veces que tenemos como estos mitos y leyendas urbanos, ¿no? De las cosas como creemos que son y que deberían de ser de acuerdo a la ley, pero luego la ley opina cosas diferentes, ¿no? Entonces hay veces que decimos, no, pues con un acuerdo de caballeros nos damos la mano y yo te digo, tú me dices, los dos nos comprometemos de esta forma y ya debe de estar bien, ¿no? Cuando pues la ley exige que para que un acuerdo sea válido, pues tiene que haber como una manifestación escrita y un respaldo para que las dos partes estén claras y que los dos no digan, a mí me dijeron o a mí me contaron. Entonces, no te quedes con esta idea de que, pues, lo que quedé con mi compadre es la buena razón, sino hay que dejar las cosas por escrito. Y esto aplica en todos los aspectos, no solamente en las operaciones entre particulares, sino también cuando lo haces con una empresa, por ejemplo. Si tú vas al banco, muchas veces los ejecutivos son vendedores. Entonces, su objetivo es que tú les compres un crédito, que pongas tu dinero ahí o que compres un seguro o qué sé yo. Y te van a prometer muchas veces cosas que no necesariamente están acordes
al producto. Entonces, a lo mejor te dicen, no, pues la anualidad de la tarjeta son 300 pesos y resulta que son 3,000. ¿No? Entonces, no importa lo que diga el ejecutivo, lo que importa es lo que está en el papelito. Entonces, fíjate tú muy bien cuando te acerques, porque lo más importante es ese documento, no lo que hayas platicado con la gente. Recuerda, lo importante es lo que dice la ley, no lo que dicen las personas. Y continuando un poco, pues con todos estos temas de contratos, de diferentes, pues digamos, conocimientos, leyes, términos y sobre todo estos conceptos como lo de las letras chiquitas, ¿qué clase de providencias deberíamos de tomar antes de firmar un contrato, querido amigo? Bueno, y más importante aquí en tratándose de contratos de compraventa, que es donde hay más fraudes, contratos de compraventa de bienes inmuebles. Lo primero que se tiene que analizar es si quien me está vendiendo el bien inmueble es el propietario de ese. Entonces tengo que ir al registro público de la propiedad y verificar quién es el propietario para saber si efectivamente con quien estoy pactando es el propietario. Muchos fraudes se dan de esa naturaleza. A veces dicen, vamos a celebrar un contrato privado de compraventa, yo soy el propietario, pero no me lo acreditan con ningún documento y firmo el contrato y pago. A futuro ese juicio está perdido porque me vendió una persona que no es la propietaria, es un fraude, es la venta de un bien inmueble y voy a perder todo mi patrimonio. 2, mucho cuidado cuando quien te quiera vender un bien inmueble sea un apoderado de ciertas personas. En últimas fechas, a veces sin conocimiento del dueño, hay personas que van al notario, les otorgan poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, y venden los inmuebles sin siquiera tener conocimiento del propietario. Y cuando se viene la nulidad de la compraventa, vas a perder tu dinero porque no tuviste la providencia de verificar si efectivamente quien te vendió ese bien inmueble era el apoderado legal de quien es el propietario. Entonces, sí tienes que tener en consideración quién es el propietario. En caso de que te quiera vender el bien inmueble un apoderado, es una luz roja porque lo más seguro es que se trate de un fraude. Hay cartes inmobiliarios que se dedican a eso, hay notarios que también se prestan a eso y entonces no vas a perder 100 pesos o 1,000 pesos, vas a perder 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. 3, ve al lugar donde se encuentra el bien inmueble y verifica con los vecinos cuál es la situación. Normalmente los vecinos son muy comunicativos y te van a decir, ¿sabe qué? Lo que pasa es que este bien inmueble está en pleito, o este bien inmueble está en un litigio, o este bien inmueble se lo están peleando en una herencia. Y entonces con eso tú vas a evitar que realmente tengas problemas legales muy fuertes y a futuro, si alguien te vendió un bien inmueble que no es de su propiedad con un instrumento notarial falso de mandato, lo más seguro es que vas a perder tu patrimonio. Eso ha pasado mucho aquí en Puebla. De hecho, está a la alta ese indicador de fraudes. Digo, desafortunadamente en mi familia estamos atravesando por una situación igual. Y entonces, efectivamente, en mi caso, por ejemplo, fue una persona, levanta la demanda para demandar el inmueble y en el supuesto de que el propietario de la casa había firmado un poder a otra persona que debía dinero, entonces para saldar la cuenta se toman la propiedad, ¿no? Entonces, híjole, es bien importante en ese sentido tomar en cuenta, pues no solamente al contratar un inmueble, ¿no? O comprar una casa, porque también eso es otra, que las personas tienen ahorita un alto nivel de desconfianza para adquirir un inmueble justo por ese tipo de temáticas y de fraudes que al menos aquí en Puebla están a la alza. Sí, indudablemente. Adelante. Yo creo que complementando lo que tú comentas, yo creo que cuando nosotros queremos comprar un bien inmueble, es importante que nos acerquemos en el tema, cuando es un bien inmueble, al registro público de la propiedad para hacer una revisión exhaustiva para revisar si ese bien inmueble realmente es de la persona que nos los está vendiendo. Y pasa también mucho con el tema de los ejidos, porque hay muchísimos terrenos que son ejidales y que esos terrenos los venden una vez, otra vez, y al rato ya hay muchos dueños. Y ahí es donde tienen que acudir, no sé si estoy en lo cierto, que tienen que acudir al comisariado ejidal para revisar si realmente el ejido que te lo está vendiendo es la última persona que es el propietario de ese ejido. Es que allí, ese es un tema muy interesante
porque en principio de cuentas Nadie es propietario del terreno ejidal. los ejidos, las tierras ejidales no se pueden vender, no se pueden enajenar, no se pueden hipotecar. Entonces está prohibido por la ley. ¿Qué hacen los ejidatarios? Fraccionan y venden lotecitos y otorgan minutas que están a la margen de la ley, porque el ejido es inembargable, imprescriptible y no se puede vender. Entonces, quien va a tener a futuro la posibilidad de quedarse con ese terreno es quien tiene la posesión, porque hay terrenos que tienen 10 minutas y el comisario ejidal cambia cada 3 años. Y entonces son asentamientos irregulares y se van a poder regularizar hasta que exista un decreto expropiatorio por parte del presidente de la República que autorice a lo que era antes el CORED para que venda a los posesionarios de esos bienes el bien, las fracciones. Entonces es un riesgo muy grande el comprar terrenos ejidales. Realmente son asentamientos irregulares y bueno, si tienes la posesión, pues estás bien. Si no tienes la posesión, vas a tener mucho problema porque van a llegar 5 personas que van a decir propietarios, que no son propietarios, con minutas que otorgó el comisario ejidal, y no vas a obtener absolutamente nada porque los decretos expropiatorios dicen se debe escriturar a quien tenga la posesión, no a quien tenga la minuta. Sí. Entonces, es un problema muy grave. Yo te recomiendo que mejor te abstengas, salvo que en cuanto compres, entre comillas, pues tomes y meta posesión y construyas algo y que vigiles que nadie se meta. Si alguien se mete, va a ser muy difícil sacar a esa persona, vas a tener que presentar una querella, vas a tener que ir al Ministerio Público, tu bolsillo se va a ver muy afectado, emocionalmente te vas a ver muy afectado porque pues cualquier terreno que vendan vale 300,000 pesos y ya pagaste y ya te lo invadieron. ¿Y ahora cómo lo saco? Y es complicado porque también, más allá de otros riesgos, tengo entendido que si el terreno ejidal tiene algún interés público, o sea, puede ser utilizado para desarrollar una carretera, un camino, un algo. Entonces es muy fácil que el gobierno diga, ¿sabes qué? Yo voy a tomar esto y aquí le va a servir al resto de la población más que a ti y a unos cuantos poquitos. Entonces, pues te lo pago a una cantidad, te lo liquido de una cantidad pequeña, pero este terreno lo voy a utilizar y no tienes como mucho para defenderte. Sí, sería un proceso de expropiación, pero a quien se va a pagar es al ejido, no al que tiene la posesión, porque es un asentamiento irregular. Muchos dicen, compré un ejido. No compraste un ejido. Estás poseyendo irregularmente una fracción de una parcela que es para uso agrícola y que la ley prohíbe que se venda. Entonces, en el mundo real, pues los ejidatarios fraccionan y venden y ponen su superanuncio y las personas llegan y dicen, ya compré un ejido. No compraste un ejido, compraste a lo mejor un problema y vas a tomar posesión de un asentamiento irregular. Fíjate qué preocupante es lo que tú comentas porque, por ejemplo, en la zona de Zabaleta, en la zona de Santa Cruz, Buenavista, muchos de los terrenos de ahí son ejidos. Y así han estado por años y ya son construcciones y fraccionamientos bien hechos y pues es complicado, ¿no? Digo, nosotros en este programa, cambiando un poquito el tema, hablamos de temas financieros, ¿no? Y muchísimas veces nosotros nos acercamos, por ejemplo, a aseguradoras, nos acercamos a bancos, nos acercamos a afores, porque queremos exigir algún derecho, pero a veces desconocemos nosotros, por ejemplo, cómo son los procesos, qué leyes nos protegen en temas de sistemas financieros. Por ejemplo, en el tema de la Conducef, cuando nosotros nos acercamos a la Conducef, hay una ley, la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios Financieros. Igual, por ejemplo, en bancos, la Ley de Instituciones de Crédito. En el tema de las aseguradoras, la ley del contrato de seguro, que es básico para poder conocer los derechos de cuando contrato un seguro. Y en las AFORES, en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el retiro. Y en ese sentido, creo que es importante saber que si yo, por ejemplo, no me está cumpliendo mi Afore, no me quiere devolver mi cuenta de retiro, de lo que me corresponde a mí, o si no me quiere cubrir, por ejemplo, una aseguradora por un choque y que realmente está dentro de la legalidad, pues podemos acudir a la Conducef y además apegarnos a este tipo de leyes que son las que nos van a defender a nosotros. Sí, amigo, definitivamente creo que algo de lo que podemos tener nosotros una certeza es que nos conviene estar informados de cuáles son nuestros derechos. Y precisamente en unos momentos más vamos a ir a una cápsula justo para tener más información que nos sirva para defender nuestro monedero. Vamos para allá. Comprar algo implica más que entregar dinero, implica una relación regulada por la ley. Todo consumidor en México tiene derechos básicos, como recibir información clara, obtener productos de calidad y acceder a garantías válidas. Por ejemplo,
Si compras un electrodoméstico por 5,000 pesos y falla antes de 90 días, el proveedor debe repararlo, cambiarlo o devolverte tu dinero, según el artículo 92 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Además, si un comercio no exhibe precios o condiciona la venta solo si pagas en efectivo, está infringiendo la ley. La Profeco ofrece asesoría gratuita al 55 55 68 87 22 y su aplicación móvil permite presentar quejas o reportar abusos. En pocas palabras, conocer tus derechos te cuesta 0 pesos, pero no conocerlos puede costarte miles. Qué importante es conocer tus derechos respecto a tu habilidad de consumir, ¿no? O sea, esta parte en donde pues sepas que tienes un montón de herramientas y de habilidades legales que te respaldan, es valiosísimo. Ahora, Adri, tú como experta mercadóloga del programa, pues seguramente tienes como más detalles de lo que nos conviene saber respecto a esta parte de la protección al consumidor, ¿no? Efectivamente, mira, ya lo veíamos en la cápsula, ¿no? Acudir a la Profeco es una opción, pero solamente en caso de que la publicidad haya sido engañosa. En el caso de los productos financieros, bueno, ¿cuántos casos no hemos escuchado que cometen fraude, ¿no? O sea, invitan a las personas a que inviertan su dinero con unos extraordinarios porcentajes de tasas de interés, bueno, en fin. Y a la mera hora, la verdad es que en utilidades se van con su dinero y es en ese sentido donde las personas, el primer paso que tendrían que dar es justo acudir a la Profeco y levantar la denuncia. Ahora bien, también otra de las situaciones por las que se pueden dirigir a la Profeco es en el caso de sentirse acosados con llamadas telefónicas para estarles promoviendo sus productos. Entonces, siendo así, pues hay que inscribirse al registro público para evitar publicidad. Entonces, tú das tu número y en ese sentido te quitan de la lista para estarte haciendo llamadas de promoción de productos. Y en caso de que aún así te sigan insistiendo con llamadas, entonces tienes que hacer también la denuncia a la Profeco, porque pues tú decides si recibes publicidad o no. Fíjate que es importante puntualizar lo que tú comentas, que en caso, por ejemplo, de instituciones, de cuando no te están ofreciendo un rendimiento que te están garantizando a través de una publicidad engañosa, Profeco es la instancia indicada donde tienes que acudir. Pero cuando ya fuiste defraudado, ahí tienes que acudir directamente a Conducef. Conducef es la instancia legal, siempre y cuando sea una empresa que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores o de Seguros y Fianzas, porque si es una empresa que está operando que no está dentro de la legalidad, entonces no hay manera. ¿Quién te va a poder defender? Tendrá que ser por un juicio mercantil, si es que procede, pero si es una empresa que no tiene ninguna regulación de estas dos de comisiones, pues sí, finalmente perderías tu dinero. Por eso, cuando nosotros queremos invertir en alguna empresa, en la Conducef tiene un apartado que dice Buró de Entidades Financieras, a donde podemos revisar si es una empresa que tiene esa regulación para poder hacerlo de una manera legal. Claro, si de entrada la empresa pues ya está como desde el área gris, pues definitivamente no vamos a tener mucho que hacer. No. Ahora, aquí hay algo bien importante. Todas estas empresas que están reguladas, bancos, aseguradoras, casas de bolsa, etcétera, típicamente pues te ofrecen una serie de contratos. Estos contratos es como te lo dan y tú decides si lo aceptas o no. Uh-huh. A eso se le llama un contrato de adhesión, ¿sale? Entonces, cuando tú te acercas a alguna institución que te presenta un contrato de adhesión, normalmente ellos tuvieron que haber pasado por un proceso en donde ese contrato lo registran, no sé si es un banco, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, si es un seguro, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. El punto es, para estar registrado, pues hay una serie de requisitos, de revisiones que se le hacen, una de las cuales es acerca de la claridad, porque otro de los preceptos legales es, si una parte del contrato escribe el contrato y hay ambigüedad, la ambigüedad se debe resolver a favor de la parte aceptante. Entonces, si tú llegas con un contrato de seguros, por ejemplo, y hay alguna parte que no está clara y que es ambigua, y tú tienes una opinión y la aseguradora tiene otra, normalmente la autoridad debería de fallar a tu favor, ¿no? Esto porque pues, aquí existe como esta idea donde tú estás en desventaja porque tú no lo escribiste,
¿sale? Entonces, hay otra serie de requisitos que tiene que tener los contratos para ser válidos, para existir, para ser legales, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos estabas hablando de algo que, según yo recuerdo, de mis clases de mercado bursátil y de legislación, era la capacidad legal, ¿no? Que yo sea la persona correcta con la cual se debe hacer este acuerdo, ¿no? Te voy a vender una casa, bueno, ¿soy yo la persona correcta? Ah, entonces el contrato es válido. Pero ¿por qué no nos platicas más de esto, amigo, tú que sí eres experto? Muy bien. Efectivamente, hay elementos que le dan existencia al contrato y que le dan validez al contrato. Para que un contrato exista se requiere primero del consentimiento de las partes. En segundo lugar, se requiere de el objeto. Si se estableció claramente el objeto, ya el contrato existe. Y un tercer elemento es, dice la ley, la solemnidad. A veces se equipara a la forma del contrato. Entonces, nada más son 3 requisitos para que exista un contrato: consentimiento, objeto y la formalidad. A veces las personas dicen, bueno, es que lo dijimos, pero no hay nada escrito. No, el contrato ya existe legalmente. Y legalmente se puede exigir que se le dé forma a ese contrato. Ahora, ya existe el contrato, esos 3 requisitos. Ahora, para que sea válido el contrato, precisamente la capacidad de los contratantes es el primer elemento. Si a lo mejor la persona tenía enajenación mental, demencia senil o se trataba de un menor de edad, pues indudablemente que el contrato no va a ser válido. 2, que el consentimiento esté libre de vicios, que no haya error, violencia, dolo, mala fe, reticencia. 3, que la voluntad se haya expresado en términos claros, tal y como establece la ley. Y 4, que el objeto sea lícito. Imagínense un contrato de lenocinio. Pues obviamente que pues sí existe, pero no es válido el contrato, ¿no? Entonces, estos son los elementos de existencia y de validez. Aquí el problema es que dicen, bueno, lo dijimos de palabra, pero no hay nada escrito y las palabras se las lleva el viento. Bueno, si se cumplieron los 3 elementos de existencia, ¿sabes qué? Te voy a demandar el cumplimiento, el otorgamiento de este contrato por escrito. Y si presento 2 testigos que abonen lo que yo estoy diciendo, probablemente el juez dicte una sentencia en donde se condena al demandado al otorgamiento por escrito de ese contrato que se celebró entre los contratantes. Hay cláusulas que sí es muy importante que estén en todos los contratos, ya sean mercantiles, sean civiles. Una, por ejemplo, muy importante, son las penas. ¿Qué va a pasar con el que incumple el contrato? Se llama penalización. Bueno, me vas a pagar un 10% del valor del contrato, un 30%, no sé. Eso, hay un principio que se llama pacta sunt servanda. La voluntad de las partes es la ley de los contratos y los contratos deben ser cumplidos puntualmente, siempre y cuando no violen la ley, ¿no? Que todos los beneficios para una de ellas sería ilegítimo, ¿no? 2, hay que checar el lugar del tribunal competente que será en caso de incumplimiento o de interpretación del contrato. Imagínense que yo firmo un contrato y la persona con la que firmé el contrato se va a Tijuana. Le voy a demandar hasta Tijuana, pues va a ser un deterioro emocional y económico por no haber puesto, se establece en los tribunales de la ciudad de Puebla para en caso de incumplimiento en el contrato. En los contratos mercantiles luego ponen, en caso de incumplimiento, se señalan los tribunales de la Ciudad de México. Vas a tener que ir a litigar a la Ciudad de México. Entonces, ¿sabes qué? A esta cláusula pone la Ciudad de México o la Ciudad de Puebla según convengan las partes, ¿no? Otra cosa también importante es, por ejemplo, en contratos de arrendamiento, someterse expresamente al procedimiento de juicio oral sumarísimo, rapidísimo ese juicio. Si no pones esa cláusula en tu contrato de arrendamiento, indudablemente que va a ser un juicio larguísimo en caso de que no te cumplan. Tercero, que se ponga también en contratos de arrendamiento que ese bien inmueble no se va a destinar para negocios ilícitos. Porque de lo contrario, si se comete un ilícito, te puede alcanzar la extinción de dominio y no solo vas a perder las rentas, vas a perder hasta tu inmueble. Entonces sí hay que poner esa cláusula de extinción de dominio. Si no es que hasta te hacen corresponsable del crimen, ¿no? Sí, en el contrato de arrendamiento se establece claramente que el bien inmueble se ocupará como bodega comercial y el arrendatario se deslinda de cualquier responsabilidad al arrendador en caso de que se cometiese algún ilícito. Si no pones eso, corres el riesgo de que pierdas hasta la casa. Entonces, fíjense qué cosas tan importantes. Y finalmente también
pues hay que poner el lugar de pago. El lugar de pago, pues en tu domicilio, porque si no pones el lugar de pago en juicio, tendrías que acreditar que fuiste a cobrar y que no te quisieron pagar, y eso se hace muy difícil. Entonces, el lugar de pago en el domicilio del acreedor, eso también les va a ayudar mucho en sus contratos, en cualquier tipo de contrato, mercantil, civil, en el que quieran. Yo me acuerdo muchísimo de los ejemplos típicos que te ponen cuando hablas acerca de la validez de los contratos, ¿no? Y es como, imagínate, por ejemplo, hay un contrato que sigue siendo un contrato, pero cuando te casas y que celebras un acuerdo en donde se unen ambas partes, bueno, ahí está la historia típica en donde te casas como de a fuerzas, ¿no? Y que tienes ahí al suegro apuntándote con pistola. Bueno, eso es un juicio, un vicio justamente de la voluntad. O sea, ahí es donde está una persona siendo amenazada y te obligan a entrar a un contrato. Bueno, ese contrato ya no tiene validez. ¿O qué tal que hacemos un contrato para ponernos de acuerdo y desvivir a una persona? Bueno, eso tampoco es un objetivo legal, por lo tanto ese contrato no tiene validez. Entonces se vuelve muy interesante, ¿no? Como todos estos elementos hacen que las cosas se vuelvan válidas o no válidas y que el contrato esté jugando o no jugando a tu favor. Fíjate que yo creo que es bien importante que yo creo que tengamos un programa de puros contratos. Yo creo que sí, o sea, es súper extenso, es muy importante y debemos conocer de los contratos porque es la manera de garantizar nuestros derechos y también nuestras obligaciones, porque a veces pensamos que un contrato pues simplemente son derechos para otra persona, son derechos para nosotros y ahí nos están protegiendo a nosotros, ¿no, Nacho? Totalmente. Y pues bueno, ahorita después de un corte vamos a seguir hablando acerca de todos estos derechos y obligaciones que tenemos como usuarios de servicios. No se vayan. Viaje todo pagado por 999 pesos. Televisor de 60 pulgadas a mitad de precio. Suena tentador, pero a veces la publicidad miente. La Profeco ha sancionado a más de 300 empresas por publicidad engañosa, desde aerolíneas hasta plataformas digitales. En muchos casos, la letra pequeña escondía cargos adicionales o restricciones que cambiaban por completo la oferta. La ley establece que toda publicidad debe ser veraz, comprobable y sin inducir al error. Si una tienda ofrece una promoción, está obligada a cumplirla, incluso si el cajero dice que ya no aplica. Un ejemplo, durante el Buen Fin 2023, una cadena de electrónicos debió respetar más de 800 compras a precios publicados por error, porque así lo exige la normativa. El consejo es simple: guarda capturas, tickets y correos. Si te ofrecen algo y no lo cumplen, tienes hasta un año para presentar una queja ante la Profeco. Ser consumidor informado también implica cumplir tus responsabilidades. Si contratas un servicio, estás obligado a pagar puntualmente y cuidar los bienes que te entregan. Por ejemplo, si rentas un equipo o vehículo, debes regresarlo en las condiciones pactadas. Si incumples, la empresa puede cobrar penalizaciones o incluso iniciar un proceso legal. La ley protege, pero también exige reciprocidad. En contratos de crédito o telefonía, por ejemplo, si dejas de pagar sin aviso, la empresa puede reportarte al buró de crédito, afectando tu historial por hasta 6 años. Por eso, la mejor estrategia es leer, preguntar y cumplir. Las reglas del consumo no están hechas para complicarte la vida, sino para que compradores y vendedores jueguen limpio. Y recuerda, en la economía, como en cualquier juego, quien conoce las reglas siempre tiene ventaja. Quien conoce las reglas siempre tiene ventaja. Qué gran reflexión. Ahora, sigue compartiendo con nosotros todas esas inquietudes, todas esas dudas que tienes, porque créeme que vamos a estar haciendo todo lo necesario para apoyarte. Entonces, estamos a través de todas las redes sociales, nos puedes encontrar como El Monedero TV y también pues, puedes seguir contactándonos a través de Facebook, Instagram, Twitter, para que podamos resolver todas tus dudas. O sea, ¿qué es lo que te ha pasado a ti en todos estos temas? O sea, ¿has tenido alguna situación en donde pues por temas legales has tenido problemas en tu bolsillo? Nos encantaría conocer de ello y ver la manera también de apoyarte para que eso no ocurra, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues todos nos podemos encontrar en una situación en donde alguna desventaja podemos llegar a tener, algún desacuerdo, alguna situación en donde un contrato no funcionó como nos lo prometieron o como nosotros queríamos. Y pues tenemos que recurrir a todos estos recursos, ¿no, Adri? Que pues de alguna manera tenemos a nuestra disposición para protegernos. Entonces, digamos, ya encontré como esta situación en donde pues algún
contrato no fue valorado como se debía y tengo que presentar una denuncia. ¿Qué tengo ahí a mi disposición? ¿Cómo le hago? Por ejemplo, en el caso de productos financieros, bueno, pues también hoy en día este tema de recibir cargos no reconocidos, aquí la recomendación es que ya la gran mayoría de las personas, si no es que todas, pueden estar consultando su saldo de sus tarjetas, específicamente la de débito, donde reciben su nómina, y estar revisando que no les lleguen cargos que no realizaron, ¿no? De suceder eso, o bien algún tipo de mal cálculo en los intereses en cuanto a cuenta de ahorro o algún otro producto, algún retraso de pago de indemnizaciones, depósitos que no están aplicados, no se están reflejando. Son situaciones que hoy en día, sobre todo por parte de las instituciones bancarias, o sea, los consumidores pues están ahí notando esos detalles. ¿Qué hacer en ese sentido? Y ya lo mencionaba Jorge, ¿no? Hay que recurrir a la Conducef. La Conducef tiene a través de su portal información muy valiosa, no solamente de poder consultar aquellas instancias bancarias fidedignas, sino también incluso están también ya señaladas las que por alguna situación han tenido alguna queja, reclamación y en qué tipo de productos financieros. Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que estarnos informando. Ahora, de ser, digamos, de ser parte de un suceso como el que te hayan cobrado algún producto o algún servicio que tú no consumiste, pues hay que reportarlo a la Conducef, hay que levantar la denuncia y bueno, seguir todo este procedimiento. Todo puede ser a través del canal del portal web de la Conducef. Hay también una línea telefónica o incluso hay que agendar una cita para poder levantar la denuncia. Sí, Muy qué bien. importante es conocer todos estos detalles, todas estas formas de pues, defendernos como consumidores, ¿no? Y creo que aquí me gustaría abordar con otro de los puntos que tiene el maestro Valderas. Sí, tratándose de contratos civiles o mercantiles y en caso de incumplimiento por alguna de las partes, tengo dos opciones. Puedo acudir al Centro Estatal de Mediación que está en Ciudad Judicial para que se cite a la persona que no cumplió con el contrato y traten de llegar a un convenio y este convenio va a entrar a un juicio. Inclusive el convenio que se lleve a cabo allí va a tener los efectos de una sentencia y se puede exigir su cumplimiento. O bien, si no llegan a ningún convenio, entonces sí hay que promover un juicio de cumplimiento de contrato o de rescisión de contrato por incumplimiento del mismo. Entonces tendríamos estas dos opciones. Si se trata de contratos de servicios financieros, es lo que dices. Si se trata de contratos civiles o mercantiles, entonces sí tendremos que acudir a un tribunal o primeramente a un centro estatal de mediación para tratar de llegar a una conciliación. Fíjate que el día de hoy hemos estado hablando de pues, las reglas del juego, ¿no? Y hay un tema que es bastante recurrente cuando la gente no toma las consecuencias legales de no estar declarando sus ingresos ante el SAT. Y es que es sumamente recurrente que la gente le caiga dinero a su cuenta porque vendiste un producto en Facebook, porque vendiste un auto, porque pues, eres un trabajador independiente y te están pagando constantemente. Eso hoy en día el SAT junto con los bancos lo están revisando porque los bancos están obligados a informar cualquier depósito que caiga en nuestras cuentas. Mucha gente, por ejemplo, está pagando un auto, la mensualidad de un auto, está pagando una casa, paga tarjetas de crédito con montos altos, pero no tienen ingresos. Y ahí es cuando prenden las alertas al SAT, porque cuando tú compras un auto, la agencia de autos le avisa al SAT que tú hiciste una compra. Y entonces estos son temas en los que el SAT lo toma como la discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque saben que tú estás teniendo un ingreso, pero no lo estás reportando. ¿Cómo puedes realizar un pago si realmente no estás, pues no estás teniendo ingresos, ¿no? Y ese es un tema bastante complicado. Digo, y hay otra parte que la gente no se da de alta porque dice que pues van a pagar muchos impuestos. Hoy en día hay un régimen, por ejemplo, el RECICO, régimen simplificado de confianza, que se pueden acercar con un contador para que les dé pues, las reglas de cómo poder aplicar sobre este tipo de regímenes en el tema del RECICO, que puede ser una muy buena opción para pagar pocos impuestos y estar dentro de la legalidad. Sí, creo que al fin y al cabo, como siempre, la información sigue siendo poder, ¿no? Y siempre estar dentro del marco de la ley y no quererle jugar al vivo, eso es una apuesta que, pues creo yo,
trae mejores frutos y mejores beneficios. Al fin y al cabo también ahí entra la regla de mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Pero pues yo siento que muchas veces hay otra de las reglas de oro del derecho es lo que no está prohibido está permitido. Entonces muchas veces las personas tienden a abusar de esta situación, ¿no? O sea, la ley por su estructura, por su definición, es delimitativa. Entonces, si algo no está escrito y que tú no lo puedes hacer, pues de alguna forma eso es de cierta manera una autorización para poder hacerlo. Pero eso no quita que pues puedas tener también consecuencias si le causas afectaciones negativas a otras personas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al fin y al cabo, quererle jugar al vivo no significa que estés haciendo las cosas bien. A pesar de que no estés violando la ley, puede ser que estés haciendo cosas que puedan ser muy perjudiciales para ti, para tu patrimonio, para tu tranquilidad y para tu monedero. Entonces, pues aquí es muy importante tener en cuenta, pues justo como todos estos aspectos de qué puedo hacer yo para que cuando se cumplen o no se cumplen los contratos, pueda saber que estoy al amparo de la ley, ¿no, maestro? Bien, sí. Un ejemplo es, a veces tengo un amigo que necesita una casa que se la den arrendamiento, somos hermanos, no celebramos contrato y después ya no se quiere salir, no me paga. ¿Qué voy a hacer? No tengo contrato. Bueno, entonces lo que tengo que promover es una acción pro forma, así se llama, o también se llama juicio de otorgamiento de contrato por escrito. Lo ideal, como dijimos al principio, es que todos los contratos consten por escrito. Y si no, entonces tendríamos que demandar pues, el otorgamiento de contrato, la acción pro forma, y aquí indudablemente nuestro bolsillo se va a ver muy afectado porque vamos a tener que contratar los servicios de un abogado. Y entonces, si no quiero caer en eso, indudablemente que lo mejor es saber las reglas del juego, y la primera regla es que conste por escrito, y si es un bien inmueble, una venta, una donación o algo, debe constar en escritura pública. Si no, realmente mi monedero se va a ver muy afectado por no hacer esto, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, la informalidad sale muy caro. Yo estaba viendo una estadística en donde en México alrededor del 54.6% de la población ocupada se encuentra en economía informal. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, si no existen, por ejemplo, contratos como el contrato de trabajo, se vuelve muy complicado que un trabajador reclame derechos, ¿no? Y entonces, justamente este recurso que el maestro nos ha compartido es extremadamente valioso, el saber que, el que no exista un acuerdo firmado no quiere decir que yo no tenga el derecho de ir y exigirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, esto en el tema laboral. O sea, puede ser que yo y varios de mis compañeros de trabajo estemos en esto, y eso no quita que nos podemos presentar por lo menos a la Junta de Conciliación y Arbitraje a decir, oye, a ver, échame la mano porque Pirulo, Perenganito y yo estamos trabajando y ninguno de los tres tenemos contrato. Pero ahí es una gran desventaja para el patrón. El patrón tiene la obligación de tener el contrato, y si no lo tiene, entonces lo que diga el trabajador se presume como cierto. Entonces, si yo no tengo un contrato de trabajo y el trabajador me demanda y dice, yo ganaba 10,000 pesos diarios y el patrón no tiene ese contrato, entonces se presume que es cierto lo que dice el trabajador. Por eso es muy importante que los patrones tengan los contratos. Si no tienen, entonces están en un estado de vulnerabilidad, porque entonces lo que diga el trabajador en juicio se presume como cierto. Entonces aquí la ley sí protege mucho al trabajador en cuestión de contratos. Si el patrón me dio contrato y no tiene contrato, entonces yo en juicio puedo decir lo que quiera. Y el patrón tendría que desvirtuar eso que estoy diciendo. Entonces aquí la ventaja es, en todo caso, si no hay contrato y no se firma nada, para el trabajador. La desventaja sería para el patrón porque no tiene cómo acreditar las condiciones de trabajo. Entonces, a ver si con esto que voy a decir no me acribillan algunos abogados. Y es que, o sea, al parecer la ley es pareja, pero no se aplica igual para todos. En la medida en la que tú sabes cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, la ley va a jugar a tu favor. ¿Qué tan importante es estar informado? Y bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo de este programa, pero yo te agradezco mucho, querido amigo, por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que vuelvas pronto, pues sí, para hablar de contratos o demás temas legales, porque siempre nos enriquece tu presencia. Muchas gracias por la invitación. También muchas gracias, Adri, por estar aquí, querido amigo Jorge Durán, y sobre todo a ustedes allá en casita, que como siempre nos acompañan en una transmisión más del Monedero. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos la próxima semana. Hasta luego.